Bueno, apertura del segundo bloque para hablar de nuestra Liga Rafaelina, ¿no? No para hablar de los partidos, porque los partidos ya están todos confirmados, Víctor, que van a pasar todos para el día 20, o antes, sábado 19 o viernes 17, ¿cómo es el tema? 18, ¿cómo es? Claro, todo lo que tiene que ver con la Copa Centenario, que en principio debía jugarse este fin de semana pasado, fue suspendido y fue reprogramado. La Copa Centenario se va a poner en marcha no este fin de semana, sino el próximo. Bien. Durante los días viernes, sábado y domingo. Correcto. El cronograma de partidos se va a definir en la reunión habitual del próximo martes. Nació en San Justo en 1 de noviembre de 1970 y se graduó como periodista deportivo en un instituto realmente importante de la ciudad de Rosario y después cursó también periodismo deportivo en la ciudad de Santa Fe. Hace mucho tiempo que está dentro de esta línea, dentro de este rubro tan hermoso como es el periodismo deportivo, y tiene en su autoría 8 libros ya hechos de la mano de este señor que se llama Diego Lisandro Sonsonni, aunque él también, hay que ser respetuoso en esto, agrega Massaro, debe ser justamente el apellido materno, Diego Lisandro Sonsonni Massaro, el sanjustino en línea telefónica con nosotros. Muy buenas tardes, Diego, un gusto tenerte aquí en Todo Deporte. Hola Walter, Víctor, un placer, todo perfectamente dicho en la introducción de tu parte y correctamente dicho también lo del apellido materno. Uno siempre trata en ese sentido de ser justo con todos, así que esa es la razón. Gracias por la invitación. Hay un título que dice Un siglo de grandeza y que tiene que ver con el centenario de nuestra liga, que se ilustra en esto que estamos viendo. ¿Por qué un siglo de grandeza, Diego Sonsonni? Bueno, en la contratapa justamente está la explicación a grandes rasgos, ¿no? El siglo es completo, diría yo, de grandeza porque la liga desde el primer momento tuvo extraordinarios jugadores, incluso de selección argentina, jugadores extraordinarios que jugaron en River, por ejemplo. Esa es la grandeza del comienzo. Después tuvo, dentro de las miserias que fue viviendo, en una etapa que fue muy complicada, la grandeza para resurgir desde las cenizas. Hay que ser grande también para eso. Y bueno, la grandeza que ya fue mayúscula desde 1940 en adelante, donde empezaron a llegar los éxitos uno detrás de otro, donde equipos, los más importantes del fútbol argentino, llegaban en la década del 50 y el 60 a la ciudad de Rafaela para jugar con la selección, River, Boca, Racing, todo lo que ustedes quieran nombrar. La grandeza de haber logrado consagrarse como lo hizo con un equipo de su liga en una población de dimensiones muy pequeñas, como lo es Atlético de Rafaela, conservándose en el máximo nivel, la grandeza de haber sido considerada, y hay pruebas de eso, lo vamos a publicar, por la propia Asociación del Fútbol Argentino, como la liga más ordenada de todo el fútbol argentino. Y además una grandeza de tener también a grandes dirigentes, ¿no? Que han pasado por sus filas, que han marcado un rumbo y que hoy lo siguen ya la juventud, en la cual deben encaminarse y enclavarse en ese surco que aquellos visionarios marcaron desde hace muchos años, ¿no? Exacto, eso también está dentro de la explicación, ¿no? El justificativo también tiene que ver con la grandeza, la osadía y la valentía de grandes dirigentes, la inteligencia combinada con todo eso, ¿no? Porque muchas veces hay que ser inteligente, pero también se necesita de la osadía, de ser osado, para encarar determinadas cosas que, bueno, los que somos un poco conservadores, los que no damos puntadas sin hilos, por ahí esas cosas nos cuestan. Correcto. Víctor. ¿Cómo estás, Diego? Siempre un verdadero placer en saludarte. Un abrazo grande, querido Víctor, un abrazo grande. Diego, seguramente dentro de tu historial como escritor, igual te nombraba la cantidad de libros que tenés en tu haber, aquella primera experiencia tiene que haber sido El viento asesino, ¿no? Que contaba la historia de aquel tornado en tu localidad de San Justo, y después también, desde lo deportivo, hiciste lo de Rosario Central, hiciste lo de Atlético de Rafaela, por ejemplo,
hiciste también los 90 años del fútbol de la Liga Raffaellini. Por aquel entonces me decía, no es fácil resumir tanta historia. Y ahora, 10 años después, tenés que hacer los 100 años de la Liga Raffaellini. Sí, lo dijiste exactamente, el recorrido es preciso. Justamente en este momento estoy a la par trabajando con 2 libros, porque Viento Asesino fue el primero, y justamente cuando termine este año 2022, el 10 de enero del 2023 se van a cumplir 50 años de esa tragedia. Y es complejo el tema relacionado con la historia, más estrictamente en lo futbolístico, donde hay una cantidad de nombres impresionantes, ¿no? Y esta tarea de meterse con la historia es compleja porque permitís que desde algún lugar se puedan generar ciertos cuestionamientos que tienen que ver con el olvido de algún nombre, de alguna personalidad. Son riesgos que el escritor en este caso corre de una manera muy, muy alta en este tipo de trabajo. Pero yo siempre digo, y estoy convencido, y por eso lo hago, que es preferible tener el riesgo de olvidarse de algunos y no, por no asumir ese riesgo, terminar olvidándonos de todos. No sé si se entiende lo que digo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y más si hoy la tecnología y las facilidades de volcar información y de intercambiar la misma es mucho más ágil y mucho más dinámica, que nos permite justamente, valga la redundancia, esta palabra tecnología, te da la posibilidad que desde Rosario puedas hacerle el libro a Liga Raffaellina. ¿Quién apoya, quién sigue los pasos de Sonsonni en cuanto a la información? Bueno, yo siempre digo que esta es una tarea que tiene que tener la complicidad de un montón de gente. El libro de los 90 años, que como bien decía y recordaba Víctor, también tuve la posibilidad de escribirlo, 90 años de Liga, es el porcentaje más alto de lo que va a contener, en cuanto al contenido, digo, de lo que tiene el libro de los 100 años, que todavía está en construcción, lo va a estar hasta aproximadamente los últimos días de mayo. Es una tarea donde hay mucha gente involucrada y donde uno siempre dice se pueden entrevistar a 50 jugadores, pero no a 200 o a 300. Uno ha tenido la tarea de, con mucha gana, con mucha pasión, internarse durante por lo menos un par de años revisando los archivos de la Liga. La Liga tiene un archivo muy, pero muy bueno, desde 1940 a la actualidad. Sí, señor. Se pueden ver todas las planillas de los partidos por partido, pero hay cosas que no se van a poder lograr porque requieren de mucho tiempo fundamentalmente, y yo digo que no hay dinero que pueda pagar ese tiempo, pero fundamentalmente se requiere de mucho tiempo. Por ejemplo, para poder fehacientemente decir el goleador de la Liga con cierta cantidad de goles es este señor. Es muy complicado. Sí pudimos lograr, por ejemplo, de 1940 para acá, que hay una refundación de la Liga en 1940, conocer cuáles fueron las grandes goleadas. Eso está detallado hasta hoy día, está en el libro de los 90 años, que repito, es el gran respaldo del libro de los 100, pero bueno, es difícil saber, a ver, qué datos tenemos respecto de los goleadores, pero esto con entrevistas. Yo hablo con el Fantasma Riveri y el Fantasma me dice que marcó más de 600 goles. Yo tengo el dato de que Corcho Fabre, porque alguien lo dijo, marcó más de 900. Pero ¿cómo yo contar, o alguien poder contar todo eso y fehacientemente volcarlo? Por ejemplo, yendo a jugadores de Sunchales, ahí ya hay una cercanía, ya hay un dato más preciso, que Chiesa en Libertad anotó 90 goles en 186 partidos, o Gavilán Rodríguez en Unión superó los 50 goles. Son datos más naturales y más creíbles, ¿no? No sé si se entiende por dónde voy más o menos. Sí, claro que se entiende. No es fácil, y las planillas
es el material más fehaciente, pero que también hay que buscar, sentarse, abrir desde 1940 hasta que Riveri, como pusiste como ejemplo, haya dejado la actividad, o Chiesa hasta que haya dejado la actividad. Y eso es una tarea, muy tarea de hormiga, ¿no? Sí, cuesta incluso reconocer fotos. El mismo Héctor Moscardo, le acercábamos el otro día fotos que no son tan viejas, fotos de la década del 50, y le costaba muchísimo reconocer. De 10 directivos podía llegar a reconocer a 4 o 5. Hay personas que por supuesto murieron y uno ya no tiene la posibilidad de chequear ciertos datos, pero bueno, yo siempre digo que esto es una versión. La que escribe en este caso Diego Lisandro puede ser ampliada, mejorada por otro que pueda hacer la tarea mejor. Yo siempre pongo el dato de la historia argentina, ¿no? Cómo nos contaron a nosotros la historia de San Martín, Belgrano, de Sarmiento y todos nuestros próceres, cómo fuimos a la escuela primaria y secundaria, y después de repente apareció un tal Piña y bueno, nos dio opinión, porque nos cambió nombres, apellidos, circunstancias que conocíamos del creador de la bandera, del gran general San Martín, cosas no tan buenas de Sarmiento. El color del caballo. El color del caballo. Bueno, hasta eso puede cambiar, lo pueden cambiar y decirnos cosas que realmente nos sorprenden. Pero fíjense ustedes, Víctor y Walter, que esto sucede 100 años después, 200 años después de la creación de la bandera. Perfectamente dentro de 100 años puede alguien escribir el libro de los 200 años de la Liga y encontrar cosas que uno las contó de una manera porque encontró un respaldo y después encontrarla de otra forma con alguna documentación. Por ejemplo, les cuento, en el libro de los 90 años, yo cuento que el fútbol empezó a jugarse en Rafaela, en los colegios y en la región, ¿no? En los colegios Sala y Carbajo. Yo encontré eso, ahora decidí profundizar sobre eso. Resulta que Sala y Carbajo no son los nombres de los colegios, son los nombres de los dos directores. Guido Sala es el director de un colegio ítalo-argentino y Carbajo es el director del colegio San Martín. Ahí empezó el fútbol en la región. En el colegio Sala, de Guido Sala, había 2 ingleses, 2 pupilos, que eran dueños de la primer pelota que hubo en Rafaela y en la región. Y a partir de ahí se empezó a jugar al fútbol. Fíjate cómo yo de un tiempo a otro mejoré esa historia que estaba contada de una forma que, bueno, era muy chica, se puede ampliar y dentro de mucho tiempo, seguramente con más tiempo se va a poder ampliar y con más datos. Víctor. Querido amigo, de mi parte la última. Entre tantas cosas que viste, que leíste, que almacenaste, primero en los 90 y ahora en los 100 años de la Liga Rafaelina, algo que me digas, esto me ha sorprendido gratamente, esto realmente me ha llamado la atención en la historia del fútbol de la Liga Rafaelina. Mirá, yo creo que lo mejor, no sé si me sorprendió, creo que de alguna manera sí, pero lo mejor y lo más rico que tiene la Liga Rafaelina en cuanto a su historia, y hay páginas y páginas dedicadas a una galería que tiene más o menos unos 100 jugadores de un nivel impresionante que jugaron en la liga. Yo estoy seguro que hay muchos más, pero es eso, Víctor, la elegante y brillante galería de jugadores de todos los tiempos que han jugado en la selección argentina, que han jugado en River, en Boca, que jugaron en la liga y brillaron como enormes figuras. Eso creo que es lo más rico que tiene la Liga Rafaelina de Fútbol. Las estrellas que formaron parte de su liga y que son genuinas, jugadores que nacieron en la región. Estoy hablando de la década incluso del 20, cuando Celestino Baraberna, que era arquero de Atlético, con esas fotos que uno puede imaginar con la gorrita y toda esa indumentaria de aquellos tiempos. Estoy hablando de 1920, jugando para Atlético de Rafaela, fue convocado para la selección argentina. Puedo hablar de
Enrique Ávila, que jugó en Moreno de Lehmann en la década del 40 y también jugó en la selección argentina y fue figura brillante en Unión de Santa Fe, es uno de los hombres más históricos de Unión, pero primero jugó en Moreno de Lehmann. Y así puedo nombrar un montón, Víctor, podemos estar toda la tarde, pero eso es lo más rico, respondo a tu pregunta. Lo más sorprendente y lo más rico son esas figuras que tiene, que son realmente importantísimas. ¿Tamaño del libro, Diego? Y más o menos vamos a estar en las 300 páginas. El de los 90 años fue de 340 páginas, este va a tener un poco menos. Ustedes se preguntarán cómo, si debiera tener más. Bueno, hay un reciclaje de cosas que por ahí no van a estar. En el libro de los 90 años hay 100 páginas, y aquí está quizá el justificativo, que están dedicadas exclusivamente a la historia de cada club. Es decir, cada club tenía más o menos unas 4 o 5 páginas dedicadas al club estrictamente. Bueno, eso no se va a perder del todo, pero eso como que ya está, ya quedó. Vamos a utilizar mucho ese material para hacer otras cosas. Tamaño en medidas, digo, en medidas de ilustración. El tamaño en medidas es exactamente igual que el de los 90 años, en eso no pierde formato. Correcto, similar al de los 90, correcto. Bueno, ¿cuándo ya va a estar listo el libro? ¿Decís para fines de mayo? Fines de mayo tengo que terminarlo. Bien. Tengo que entregar todo el material a la imprenta, es decir, el 30 de mayo es el último día para poder agregar algo. Y la idea es presentarlo el mismo 1 de julio, cuando se cumplan los 100 años, o buscarle alguna fecha próxima, seguramente. Bueno, fotografías, todo, el contenido todo es blanco y negro, no el interior, ¿no? Sí, en esta oportunidad va a ser todo, todo blanco y negro. Tiene que ver también todo con una cuestión de costos, ¿no? Estamos en un momento muy complicado. Sí, sí. Los números se fueron disparando todo el tiempo, además hemos tenido complicaciones porque los presupuestos fueron cambiando casi semanalmente, y bueno, arrancamos, la ventaja es que uno tenía 90 años escrito, pero a decir verdad, hemos arrancado un poco tarde para completar esos 10 años, pero bueno, lo vamos a lograr de la mejor manera. ¿Se imprime en Rosario? En Rosario, sí, una imprenta con la que yo trabajo hace muchos años, editando todos esos libros que ustedes contaron. ¿Cantidad de ejemplares no sabés? 1000, aproximadamente 1000. Bien. Va a ser una edición muy de oro, digamos, muy acotada, pero bueno, lo suficiente como para poder entregarle a todos los periodistas, primero y fundamental, para que tengan el libro y lo puedan difundir en cada transmisión, en cada momento, enriquecer alguna entrevista. Y bueno, y a partir de ahí, la idea es justamente no comercializarlo, sino que esos 1000 libros vayan a parar a manos que, bueno, puedan de alguna manera después, a través de la memoria y lo que se pueda consumir, difundir en definitiva esta historia que es riquísima, de muchísimo prestigio, y que sin duda tiene que conocer el fútbol argentino y el fútbol del mundo, por supuesto. Ha sido muy amable, cierra Víctor. Gracias, hasta cada momento. Querido amigo, un fuerte abrazo. Por Lightning se lo sigue esperando. Pero un abrazo grande, Víctor, para vos, para Walter. Las disculpas del caso que en lo tecnológico, bueno, no hemos logrado la imagen. Estoy un poquito más viejo nada más, con algunas canas. Estoy usando barba. Pero bueno, les cuento para que no se pierdan algún detalle. Igual no se pierde nada. Así que les dejo un abrazo grande y gracias por la invitación. Nos vamos a ver seguramente ya con el libro en la mano. Ojalá tenga la oportunidad de estar ahí con ustedes, sentados en el medio, al costado, pero más cerquita.